Bueno, buenas noches. Buenas noches, doctor. Bueno, acabemos con la parte de hiperaldosteronismo primario, ¿no? Entonces, como vimos anteriormente, vimos que tenemos que hacer primero la detección de casos, ¿no? ¿Qué población es la ideal para hacer la investigación? Porque no es que todo paciente hipertenso ustedes van a empezar a investigar en hiperaldosteronismo, tienen que haber 6 criterios, dentro de las cuales la hipertensión refractaria, el uso de múltiples medicamentos, hipocalemia espontánea, antecedentes familiares de hiperaldo están dentro de los principales factores de riesgo para un paciente para hacer investigación de hiperaldosteronismo primario. Recordemos que la hipocalemia no es una condición sine qua non para el diagnóstico de la enfermedad, más bien es poco frecuente de encontrar. Y que en todo caso tengo que asegurarme de que cuando yo someto al paciente a una detección de caso, tiene que estar preparado para hacer esa detección de caso. Eso implica en muchos casos suspender los antihipertensivos que pueden dar tantos falsos positivos como falsos negativos. ¿Sí? Una vez que hemos hecho eso y hemos confirmado, tenemos una relación aldo-renina mayor a 30, menor a 100, porque más de 100 no necesitan tantas pruebas confirmatorias, pasan a hacer las pruebas confirmatorias, de las cuales tenemos actualmente 4 pruebas, ¿sí? Tenemos la sobrecarga de sodio oral, tenemos el test de supresión con fludrocortisona, tenemos uno que es más simple, es más realizable, que es la prueba con la administración de captopril, y otro es con la administración de infusión salina, ¿ya? Tenemos la sobrecarga oral, ¿sí? Justamente dar una carga de sodio oral extra al paciente, ¿ya? Es una vía oral, se la administra, o se incrementa la cantidad de sodio, el paciente tiene que incrementar la ingesta de sodio, al menos 6 gramos al día por 3 días, ¿ya? Y generalmente lo que se interpreta es que el hiperaldosteronismo es improbable si la aldosterona urinaria es menor a 10 microgramos en 24 horas, en ausencia de enfermedad renal, ¿sí? Y una elevada aldosterona urinaria hace que el aldosteronismo sea muy probable. ¿Por qué? Porque si estoy dando una alta carga de sodio oral, se supone que la aldosterona debería estar disminuido, debería inhibirse, que sería lo normal ante una sobrecarga oral. Recuerden que ante una disminución del volumen plasmático, ahí es donde actúa generalmente el sistema renina-angiotensina aldosterona. Pero si yo estoy con una sobrecarga de volumen, consecuencia del sodio, por ósmosis, ese paciente debería más bien disminuir su aldosterona. Entonces es muy poco probable que el paciente tenga hiperaldo si suprime su aldosterona o su aldosterona ordinaria disminuye con la sobrecarga. El test de infusión salina es un test que la verdad no se hace tanto actualmente porque termina siendo un poco peligroso pensando en pacientes que son justamente hipertensos, darle sobrecarga adicional de solución salina aumentaría los valores de presión arterial, entonces es un test que ya no se practica tanto, la verdad. El test de supresión con fluorocortisona, recordemos que la fluorocortisona es un mineral o corticoide. El paciente recibe fluorocortisona 0.1, como explicaron sus compañeros previamente, cada 6 horas por 4 días con suplementos de potasio de liberación lenta. Y generalmente lo que se hace es nuevamente medir la aldosterona plasmática. La aldosterona plasmática mayor a 6 en el día 4 confirma el hiperaldosteronismo primario. Nuevamente, lo que se busca es algo similar, ¿no? Si yo doy una sobrecarga de fluorocortisona, lo que yo espero es que la aldosterona de cierta manera termine inhibida, es lo normal. Yo espero un bloqueo o una respuesta negativa ante la sobrecarga que me va a producir la fluorocortisona, que es un mineral corticoide. El test con captopril, que es un test más simple. El paciente se le da 25-50 miligramos de captopril oral después de estar sentado por al menos 1 hora. Se obtienen muestras para medir actividad de renina plasmática, aldosterona, cortisol al tiempo 0, 1 y 2. Se dice que la aldosterona plasmática es normalmente suprimida, nuevamente se busca eso, por el captopril aproximadamente en más del 30%. En pacientes con hiperaldosteronismo primario permanece elevado, ¿ya? Y eso ayuda a la confirmación del hiperaldosteronismo, ¿sí? Entonces, estas pruebas ustedes, solamente mencionándolas, no es que se la tienen que memorizar, las van a usar cuando ustedes pasan de la detección de caso que resulta positiva a una necesidad de confirmación para continuar con la investigación del paciente. Una vez que han hecho esto, ustedes han hecho la detección de caso, han hecho la prueba confirmatoria, la prueba les salió positiva, ustedes van a pasar a la siguiente etapa, ¿ya? Que es la imagen, para ver qué tipo de hiperaldosteronismo es. Ustedes de momento saben que es un hiperaldo, pero cuál es el origen todavía no lo saben. Y se recomienda el TAC suprarrenal como un estudio inicial justamente en estos pacientes para excluir masas que puedan presentar sobre todo cáncer, ¿no?
Recordando igualmente la clase anterior de sus compañeros, un tumor de más de 6 centímetros, muy probablemente maligno, carcinoide probablemente más de 4 centímetros, independientemente de lo que produzca o no, va a tener que ser tratado de forma quirúrgica. Y buscamos justamente masas asociadas a lo que es la producción de, o masas tumorales productoras, ¿sí? Generalmente los aldosteronomas o tumores productores de aldosterona no son mayores a 4 centímetros, no terminan siendo de este tamaño. Es muy raro encontrar un aldosteronoma maligno, generalmente la mayoría de los casos son benignos, por lo tanto menores a 4 centímetros. Los hallazgos del ataque suprarrenal, puede haber un engrosamiento unilateral, podemos ver aquí igualmente, por encima de los riñones, vemos unas 10 investidas, justamente vemos un engrosamiento bilateral, ¿ya? Generalmente se denomina como macro o microadenoma, perdón, macro o microadenoma, se lo puede clasificar también dependiendo del tamaño que tenga para la clasificación. Podemos tener un adenoma productor de aldosterona, podemos ver esta imagen que está a la izquierda, en donde podemos ver un engrosamiento justamente confirmando lo que es la lesión. A la derecha tenemos una hiperplasia adrenal congénita, asociado a ¿qué? Que existe un crecimiento, un engrosamiento bilateral de las dos adrenales, pero no tenemos una evidencia de una masa tumoral unilateral específica. Carcinomas suprarrenales productores de aldosterona son casi siempre de 4 centímetros o más, pero ocasionalmente pueden ser pequeños, pero es mucho más frecuente cuando son más grandes. Y en otros casos también grandes más unilaterales de aspecto benigno pueden presentar un adenoma también secretorio. Recuerden que ante un adenoma, ustedes no solamente se quedan con la investigación de una producción específica, sino que ante un adenoma ustedes van a tener que hacer la investigación completa. En este caso, si el paciente tiene la presencia de hipertensión arterial, probablemente ustedes se van a guiar justamente a las sospechas de hipertensión arterial secundaria y se encuentran una masa, tal vez las van a tener que complementar también con estudios para descartar un geocromo o evaluación clínica para ver si existe también un hipercorsolismo. Al final ustedes en cierta forma, pese a que ustedes están guiándose a otra patología, probablemente al ser hipertensión van a tener que correlacionarlas también con las otras producciones que ustedes pueden tener a nivel de una masa adrenal. La TAC, a su vez, no es un 100% segura, tiene el potencial de ser francamente engañosa al demostrar nódulos suprarrenales unilaterales en pacientes con enfermedad bilateral. Y por lo tanto, a veces me pueden guiar a hacer una cirugía inapropiada en ese grupo de pacientes. La TAC termina siendo más útil, obviamente, mientras más grande la lesión, más seguro voy a estar, o sea, al momento del tratamiento quirúrgico, pero en todo caso, lesiones de más de 4 centímetros, produzcan o no produzcan, van a tener que ser sacadas. La resonancia no tiene una ventaja sobre el ataque en evaluación de subtipos de hiperaldosteronismo primario y además más costos, tiene menos resolución espacial, por lo cual se prefiere hacer la tomografía generalmente para la investigación de estas masas, ¿sí? Esto ya es un poco más de especialidad. El cateterismo adrenal es cuando nosotros tenemos casos ya más complicados. ¿En qué consiste eso? Es cuando justamente yo no sé en qué lado está produciéndose el exceso de aldosterona. Por ejemplo, cuando tengo una hiperplasia adrenal bilateral o cuando en la mala suerte del paciente tenemos dos masas adrenales, una en cada glándula, y yo no sé cuál es la productora. Y yo no le puedo dejar al paciente con insuficiencia adrenal por extirpar una lesión que puede ser benigna, no productora, y otra lesión que sí es productora. Entonces, en ese caso, el cateterismo adrenal me va a ayudar a seleccionar la glándula que está siendo autónoma y de esa manera evitar la insuficiencia adrenal permanente en ese grupo de pacientes. Se busca generalmente, lo que ustedes imaginarán, es una lateralización de la aldosterona en relación al cortisol, se hace generalmente asociada al cortisol. Una relación en 2:1 en ausencia es compatible con una enfermedad unilateral, o sea, el doble de producción en un lado en comparación al otro, y la sensibilidad y especificidad de estos catéteres nos va del 95 a un 100% para detectar el exceso de aldosterona unilateral, siendo superiores a las TACs, en un 78-75%. Se considera en sí que el cateterismo adrenal es la prueba estándar para distinguir una enfermedad unilateral y una enfermedad bilateral. Ventajosamente esto no ocurre con tanta frecuencia, pero en caso de que nosotros tengamos una hiperplasia adrenal bilateral o tengamos masas en las dos adrenales y no sepa cuál es el origen, se tendría que hacer un cateterismo adrenal en forma ideal para saber cuál es el lado productor y de esta manera extirpar esta glándula al paciente. Justamente la recomendación a su vez también que dan para cateterismo en las guías clínicas es en individuos jóvenes con menos de 35 años, con hipocalemia espontánea, con elevación importante de la aldosterona y lesión unilateral en la suprarrenal. En estos grupos se considera que no se necesita tanto hacer un cateterismo. ¿Por qué?
Se considera que mientras más avanzamos la edad, más probabilidad es de que tengamos más lesiones, ¿sí? Mientras más joven es menos probable que yo tenga lesiones, ¿sí? Indicación de catéteres normalmente en las venas suprarrenales, porque yo tengo un ataque normal, ¿ya? Yo hago pruebas de detección, yo hago pruebas de confirmación, todo me salió positivo, voy, realizo la imagen y no encuentro absolutamente nada. En ese caso, también voy a tener que hacer un cateterismo de suprarrenales para ver de dónde viene esa producción. Entonces, ante un ataque normal y una prueba de detección y confirmación, tengo que estudiar y tengo que buscar eso. Anormalidades bilaterales, hiperplasia, micronódulos, lesiones unilaterales de más de 1 centímetro en pacientes con diagnóstico de hipertensión arterial luego de los 40 años. ¿Por qué? Mientras más avanzamos de edad, más probable es que podamos tener lesiones adicionales que puedan ser no productoras. Nuevamente, lo que es el cateterismo, en sí, como ya les dije, es una prueba más de especialidad, es costosa, es invasiva, por lo que es altamente deseable evitar esta prueba en pacientes que no tienen hiperaldosteronismo primario. Por eso es que es mejor quedarse en la detección, que muchas veces en estas partes nos quedamos, porque se descarta la mayoría de veces en este grupo. Ahora, yendo a las formas que son familiares, que son un poco más raras de encontrar, tenemos, por ejemplo, pacientes que tienen un inicio de hiperaldosteronismo primario antes de los 20 años de edad, que no es algo muy común, y en aquellos con antecedentes familiares de aldosteronismo primario o accidentes cerebrovasculares de inmunidad temprana, se sugieren hacer pruebas genéticas, ¿sí? En pacientes muy jóvenes con hiperaldo, se sugieren hacer justamente estas pruebas para detectar mutaciones de formas familiares, como es la hiperaldosteronismo familiar tipo 3 o mutación en el KCNJ5, ¿ya? Y yendo a las formas familiares que también ocurren en algunos casos, existen formas en las que yo tengo una transmisión hereditaria de lo que es el hiperaldosteronismo. Tenemos, por ejemplo, esta forma, que es el hiperaldosteronismo familiar tipo 1, o también conocido como aquel aldosteronismo que se remedia o se cura con glucocorticoides. Autosómico dominante, es decir, se transmite de generación en generación en un 50% de casos, y es responsable del 1% de los casos de aldosteronismo primario. Existe mutación en estos pacientes en la región promotora del gen para el CYP11B1 que vimos desde el inicio y en la secuencia de codificación para el CYP11B2. Lo que se dice es que existe un quimerismo entre estos dos, ¿sí? Se dando un gen quimérico CYP11B1, CYP11B2, ¿ya? ¿Qué ocurre a consecuencia de esto? ¿Ya? Como vimos, el CYP11B1 es importante para lo que es el metabolismo de lo que es o la formación de lo que es aldosterona, mientras que el otro es importante para el metabolismo de lo que es o la formación de lo que es el cortisol. Se dice que existe un intercambio justamente entre estos y por lo tanto, al tener el ACTH y el estímulo del ACTH, que normalmente no estimula tanto, me termina sobreestimulando la producción de aldosterona, ¿sí? Entonces, se dice que por esto justamente puede ser remediable con glucocorticoides. Es una forma de hiperaldosteronismo en que la hipersecreción debido a una secreción endógena de ACTH que activa la síntesis de aldosterona, ¿sí? En los pacientes en algunos casos pueden tener presión arterial normal, pueden tener exceso de aldosterona, actividad de renina plasmática suprimido y una hipertensión de inicio temprano que generalmente es grave y refractaria a las terapias antihipertensivas convencionales, y se recomienda justamente hacer pruebas genéticas en estos grupos para investigar hiperaldosteronismo primario de origen familiar. ¿Por qué? Porque al administrar corticoides, generalmente el paciente termina mejorando y termina recuperándose. Yendo hacia la forma tipo 2, otra forma que es autosómica dominante y posible genéticamente heterogénea, en este caso no es quimerismo, ¿sí? Por lo tanto no se va a suprimir con corticoides. Los pacientes con la forma 2 tienen hiperaldosteronismo, ¿ya? Y son clínicamente indistinguibles de los pacientes con aldosteronismo primario aparente no familiar, ¿ya? Más común que la forma tipo 1, representando al menos el 7% de los casos de estos pacientes, ¿sí? La base molecular de esta forma tipo 2 no está muy clara, se ha asociado con la región cromosómica 7p22. Los pacientes sí con estas mutaciones del KCNJ5 pueden clasificarse clínicamente o incorrectamente como afectados por la forma tipo 2. Y hay mutaciones somáticas del KCNJ5 en el tejido de aldosteronismo eliminado en adrenalectomía unilateral, ¿sí? En sí, es una forma más frecuente, pero no existe una base molecular clara en comparación con el anterior, que sí tiene una forma también inclusive de tratamiento, que es el uso de corticoides.
Y la forma tipo 3, un hiperaldosteronismo familiar tipo 3. En este caso, una hipertensión severa en la primera infancia asociado con hiperaldo, hipocalemia y resistencia a la terapia antihipertensiva, y generalmente termina realizándose una adrenalectomía bilateral. La causa es una mutación aquí en el gen KCNJ5, sobre todo en el codificador del canal de potasio, ¿sí? Recordando la importancia en este punto, ¿ya? Consecuentemente, lo que se dice que ocurre es que al haber una mutación en el KCNJ5, se favorece un aumento de la salida de potasio, un aumento en la entrada de sodio, favoreciendo una mayor producción de aldosterona y una proliferación celular. Se dice que este es más o menos el mecanismo por el cual se produce este exceso de aldosterona. Recordar que estas formas familiares no son muy frecuentes, pero sobre todo si el familiar o el paciente que me viene tiene antecedentes familiares de transmisión autosómica dominante, yo debería hacer investigación de formas genéticas que incluso en algunos momentos se pueden tratar solamente con el uso de medicación. ¿Cuál es el problema del hiperaldosteronismo? ¿Sí? Si bien les mencioné que el tratamiento con antihipertensivos normaliza la presión, se dice en sí que la misma aldosterona termina siendo nociva para el corazón, ¿sí? Pese a que yo puedo tener control de la presión arterial, esa aldosterona elevada se dice que es una hormona dañina y puede perjudicar las fibras miocárdicas. La principal causa de muerte en el aldosteronismo es exactamente el de origen cardiovascular. Varios estudios ya han dado evidencia de las complicaciones que pueden dar en lo que es a nivel renal o cardiovascular, provocando tanto por la alteración de electrolitos o por la presión arterial, arritmias, infarto agudo de miocardio, derrames cerebrales, enfermedad renal crónica. Se ha visto que aumenta incluso el grosor en la pared del ventrículo izquierdo y también da una disfunción diastólica a nivel de los pacientes. Entonces, pese a que yo puedo tener un buen control de la presión arterial, ese exceso de aldosterona puede ser dañino en varios órganos. La hipertensión, justamente, que es lo que ustedes va a ser el pilar de inicio de investigación de ustedes, ¿sí? Si yo tengo una enfermedad unilateral y el paciente no tiene contraindicaciones o factores de riesgo, la recomendación va a ser una adrenalectomía unilateral. En el caso de que yo tenga un paciente con este problema, pero tengo una enfermedad que sea bilateral, se puede recomendar los antagonistas de los mineralocorticoides por el riesgo de dejar al paciente con insuficiencia adrenal, ¿sí? Los pacientes con aldosteronismo primario unilateral, como les mencioné, cirugía, extracción de la glándula hiperfuncionante, es preferible otros métodos ya que es eficaz en la normalización de la aldosterona, resolución de la hipocalemia, reducción de la presión arterial, y el paciente no se queda con insuficiencia adrenal, que también termina afectando mucho la calidad de vida, ¿ya? Obviamente, para una cirugía se imaginarán que deben controlar la presión arterial de manera adecuada porque es una hipertensión refractaria y obviamente normalizar los valores de potasio para disminuir los riesgos de arritmias en este grupo de pacientes. Luego de la cirugía, recuerden que ustedes hicieron investigación completa antes de llegar a este punto, se tiene que hacer la medición también de aldosterona y renina, ¿sí? Recordando que los niveles de renina tal vez no caigan inmediatamente luego de haber realizado el procedimiento, se retiran los suplementos de potasio luego de que el paciente es operado. Recuerden que en muchos casos el paciente tiene hipocalemia y en otros no. Se suspende también los antagonistas mineralocorticoides y se reduce las dosis de los antihipertensivos en los grupos de pacientes luego de operarse. Los líquidos intravenosos, sin cloruro de potasio. Recordemos que una vez que está solucionado el problema, se esperaría que los electrolitos también se normalizan. Dieta generosa en sodio para evitar también lo que es una hipercalemia. En algunos casos, tal vez si existe un hipoaldosteronismo persistente, difícil si es solamente una adrenalectomía unilateral, reemplazar con fludrocortisona en algunos casos, pero la mayoría de veces, generalmente la otra glándula termina siendo reemplazo y termina funcionando bien. ¿Cuáles son predictores de una hipercalemia postoperatoria? Una tasa de filtración glomerular baja, obviamente, una enfermedad renal crónica se caracteriza por tener un potasio elevado y un postoperatorio con un aumento de la función renal, justamente, nuevamente, la función renal alterada. La presión arterial, si bien yo estoy tratando el factor base, ¿se normaliza? Sí, pero en algunos casos el paciente sí se queda usando algunos agentes antihipertensivos. Disminuyen las dosis de la medicación, deja de ser refractaria, pero en algunos casos el paciente sí deja al menos o se queda utilizando algún antihipertensivo para el control del problema.
Pero esto incluso se puede hacer un seguimiento hasta un año después, porque se ha visto que los pacientes con el tiempo van mejorando los valores de presión y en algunos casos, no en todos, se suspende el tratamiento antihipertensivo. Eso es importante recordar, que el paciente, pese a que trata del problema, muchas veces sí queda con una hipertensión normal, se podría decir entre comillas, pero que sí hace que necesite tomar medicación para el control, ¿sí? Entonces ese paciente va a tener que tener un monitoreo bastante continuo, sobre todo en el primer año, ¿ya? Si tengo un paciente con hiperaldo bilateral, difícil dejarlo a un paciente con una insuficiencia adrenal, ¿ya? Y por lo tanto, yo voy a intentar utilizar antagonistas de los mineralocorticoides. El más conocido, el que más se usa, la verdad, es la espironolactona, que se puede dar desde 25 a 12.5 miligramos al día, pudiendo llegar a una dosis de 100 miligramos al día. Efecto adverso, la ginecomastia. Es un efecto adverso que está presente en este grupo de pacientes. Se ha visto que va hasta un 7% con dosis de 50 miligramos, hasta un 50% con dosis de 150 miligramos. Generalmente no se llega a esa dosis, pero ustedes recuerden que el efecto adverso que el paciente va a tener y que tienen que estar alertas es la ginecomastia que va a tener, que va a poder presentar. Irregularidad menstrual, se desconoce la incidencia exacta de trastornos menstruales en mujeres premenopáusicas con terapia con espironolactona. Para intentar evitar una dosis alta de espironolactona, se puede agregar una pequeña dosis de un diurético tiacídico, por ejemplo, pero en todo caso el antagonista del mineralocorticoide siempre va a ser el pilar de tratamiento. En pacientes con enfermedad renal crónica, estadio 3 o filtrado menor a 60, hay que administrar con precaución justamente los antagonistas por el riesgo que puede provocar de dar el efecto opuesto y llegar a provocar una hiperpotasemia en el paciente. Por lo tanto, el paciente tiene que tener mucho cuidado en el seguimiento cuando ya tiene daño renal. Otros agentes, bloqueadores de canales de calcio y ECARA2, se han evaluado muy poco en los pacientes con aldosteronismo primario. Se usa más, recordando que es una hipertensión refractaria, combinar para mejorar la presión arterial en ese grupo de pacientes, pero de base, este paciente va a tener un tratamiento con antagonista de mineralocorticoides y si eso no es suficiente para controlar la presión, tengo que hacer combinación con los medicamentos que tenga a disposición, que pueden ser IECAS, que pueden ser ARA2, que pueden ser calcio antagonistas, con el objetivo de mantener una presión controlada, porque el paciente tiene una hipertensión refractaria. El aldosteronismo es remediable con glucocorticoides, como les mencioné, dosis bajas de glucocorticoides, disminuyendo lo que es el ACTH y normalizando los niveles de presión arterial y potasio. Y si en algunos casos, pese a dar glucocorticoide, el paciente no se controla, se le puede dar nuevamente un antagonista de los mineralocorticoides, ¿sí? Y para niños, la dosis de corticoides se debe ajustar según la edad y el peso corporal. En adultos, la dosis es generalmente prednisona, es lo que más disponemos aquí, en dosis de 2.5 a 5 miligramos al día, similar a lo que vimos en lo que es el tratamiento de una insuficiencia adrenal, a la hora de acostarse en este caso, ¿ya? Recuerde que el paciente no se está tratando de una insuficiencia adrenal, por lo cual ustedes no tienen que tratar con las dosis más altas en la mañana y las dosis más bajas en la tarde. En este caso es justamente el tratar el problema de la presión arterial, el exceso de aldosterona, entonces se administra principalmente en la noche. Entonces, resumiendo, para una confirmación de diagnóstico de hiperaldosteronismo primario, si yo tengo una aldosterona mayor a 15 o una relación aldo, actividad plasmática de adenina mayor a 30, voy yendo por el lado izquierdo. Si tengo una aldosterona entre 15 y 30 y una relación menor a 100, tengo que primero hacer confirmación. Aquí les dan ejemplo, el test de furosemida, el test de captopril. Si el test es positivo, voy a hacer tomografía. Si yo tengo una relación aldo-renina mayor a 100, no tengo que hacer un test confirmatorio, directamente voy a las TACs, a la tomografía adrenal, y si encuentro una lesión de más de 1 centímetro unilateral en pacientes de menos de 40 años o un tumor de más de 4 centímetros, en cualquier edad por el riesgo de cáncer, ese paciente se tiene que operar. Si yo tengo al lado derecho una tomografía normal o anormalidades bilaterales o una lesión unilateral en pacientes de más de 40 años, la recomendación va a terminar a hacer un cateterismo de vena adrenal con el estímulo de ACTH para la correlación de cortisol y aldosterona. ¿Sí? Entonces, el punto que ustedes necesito que queden aquí es que ustedes, para hacer un diagnóstico de hiperaldosteronismo primario, tienen que tener pacientes candidatos para hacer esa investigación. Una vez que tengan los pacientes candidatos, tienen que asegurarse de que esté preparado para hacer esa detección, que no esté con medicamentos disruptores que me puedan dar falsos positivos o negativos, que van a hacer primero una detección en lo que es relación a aldosterona, actividad plasmática de renina. Si ustedes detectan un caso y tienen una relación menor a 100,
tienen que hacer test confirmatorios, si es una relación mayor a 100, no tienen que hacer test y van a pasar a la imagen, ¿sí? Ese es el punto importante que me gustaría que quede con ustedes en este caso, ¿ok? ¿Preguntas que tengan respecto a esto? ¿Ninguna? Mañana, ¿qué horario tienen libre? Doc, mañana tenemos un choque de horarios porque el paralelo 1 puede más o menos a partir de las 3 de la tarde hasta las 6, pero el paralelo 2 en esas horas tiene clase, entonces se nos complica. ¿Ya? ¿Y en la noche? En la noche sería igual a esta hora más o menos, Doc, tipo 8:30, 9, porque mi paralelo termina clases a las 8. Puede ser 8:30. Para acabar con lo que es Listo, la parte de feocromocitoma. Sí, puede ser 8:30 para acabar con esa parte, lo que es adrenal. ¿Ok? sí, Doc. ¿Están de acuerdo los demás? No sé. Sí, Doc.